Bueno, bienvenidos a la explicación del funcionamiento de las compuertas OR y AND en este circuito donde tenemos dos interruptores, una compuerta, una resistencia y también un LED. Bien, entonces, iniciamos la simulación y acá tenemos una compuerta AND que funciona multiplicando los valores que se le entregan. O sea, cuando tenemos estos dos interruptores que están cerrados, significa que la entrada va a ser 0. Entonces acá tenemos 0 y 0 es igual a 0 por 0, o sea 0. Y tenemos, abrimos este y nos queda 1 por 0, 0. Y el LED sigue apagado. Pero si abrimos este interruptor, se va a poner la entrada en 1. O sea, 1 por 1 igual 1, que es la salida, y como vemos acá se prende el LED correctamente. Bien, entonces ahora vamos a ver qué sucede con la compuerta OR, que es completamente diferente a la AND, ya que no hace falta que estén ambas entradas en 1 para que la salida sea 1. O sea, puedo regular el funcionamiento del LED desde ambas compuertas, ya sea que estén en 0 una y la otra en 1 y viceversa. Bien, acá como se ve en la pantalla, puedo prender el LED desde cualquiera de los dos interruptores. Y así es como funcionan las compuertas AND y OR. Esta es una breve explicación de cómo crear y medir un circuito básico en Tinkercad. Bien, necesitamos una resistencia, un LED y una fuente de 12 voltios. Bien, vamos a ir conectando los cables para que nuestro circuito funcione. ¿Por qué usamos una fuente y no una batería? Bien, esto es porque una fuente podemos regular cuánto voltaje queremos que pase a nuestro protoboard. Bien, ahí estaría funcionando el circuito. Este sería un circuito en serie. Bueno, ahora que funciona, vamos a medir el voltaje de nuestros componentes, ya sea la resistencia o el LED. En este caso vamos a medir los dos. Empezamos colocando los cables en las patitas de los componentes. Ahora el ánodo del LED es el positivo, va en el positivo, y el cátodo del LED es el negativo, va en el negativo. Bueno, ahí estaríamos viendo la energía de los componentes. Ahora ya medimos los componentes, vamos a medir todo el circuito. Vamos a medir el amperaje del circuito. Bien, ahora hacemos un puente. Este tester que mide el amperaje va a funcionar como puente. Cuando pasa la corriente la mide y después la devuelve. Y ahí estaríamos viendo. Este sería el circuito, es fácil y rápido. La prueba número 2 del circuito 3 del T8 de montaje. Como se ve en la pantalla, tenemos un circuito muy simple de un LED y una resistencia variable o potenciómetro. También tenemos un osciloscopio, una fuente de energía, un amperímetro, dos voltímetros, son este y este. El osciloscopio marca la frecuencia de la corriente. Al tener un circuito con corriente continua, la línea se mantiene recta. Si iniciamos la simulación, se ve como la línea se mantiene recta. Bien. También tenemos el amperímetro, que marca la cantidad de amperes en nuestro circuito entero. Y los voltímetros muestran el voltaje de cada componente al que están conectados. Cumpliendo así la ley de Kirchhoff, vamos a activar la simulación para que la vean. La ley de Kirchhoff dice que si sumamos el voltaje de los componentes que tenemos en un circuito, nos va a dar el voltaje de la fuente de los que nos está otorgando la fuente. Por ejemplo, tenemos el LED de 2.08 voltios y el potenciómetro de 9.92 voltios. Si sumamos eso, nos da los 12 volts que nos está otorgando la fuente. Muy bien.
Iniciamos la simulación de nuevo. Como podemos ver, el potenciómetro, podemos variar la cantidad de corriente que va a pasar. Bien, entonces tenemos el LED. Si activamos esto, si lo subimos más y dejamos que más corriente pase, vemos que el LED prende como un símbolo de peligro, ¿no? Que dice que está alcanzando la cantidad de máxima que puede acceder. Si superamos esta, pero aún no se quema el LED, pues va a durar muchísimo menos tiempo que si lo tenemos con un nivel de corriente normal. Y si vemos, si aumentamos el paso de la corriente, vemos como el LED se prende fuego. Esto pasa porque excedimos por mucho la corriente que admite el LED con el potenciómetro. Entonces, este sería el circuito número 8. Bueno, no les comenté que el potenciómetro cumple la ley de Ohm, que dice que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si subimos la corriente, la resistencia va a bajar, pero si subimos la resistencia, la corriente va a pasar más. Eso es lo que dicta la ley de Ohm. Bueno, este fue el circuito número 3, perdón, del P8 de montaje. Nada, eso. El multímetro es una herramienta que permite medir diferentes rangos, tanto como resistencia, tensión continua, tensión alterna e intensidad. El también nombrado tester contiene tres partes principales: la pantalla o display, que va a mostrar el valor medido, el conmutador de funciones, que permite elegir el rango y la escala en la que se va a medir, y los terminales en los que se va a conectar las puntas de prueba, que van a ser las que van a tomar el valor de, como ya dije, lo que se va a medir. Normalmente, cuando se va a realizar una medición con el instrumento, el cable positivo se va a conectar al terminal de voltaje. Bien, en este caso voy a usar una resistencia, y el cable negativo se va a conectar al terminal COM. Bien, yo ahora mismo, como estoy en una página del multímetro, puedo configurar lo que sería el código de colores de una resistencia, y yo en este caso lo voy a configurar a unos 23 amperes, 23 ohms, perdón. Y cuando no se sabe el valor que va a tener la medida, normalmente se elige el valor más alto que te dé el multímetro, ¿no? Pero como en este caso yo ya sé cómo lo configuré, voy a elegir el que esté dentro del valor de la resistencia, que en este caso es 23 ohms. Esta es la explicación del funcionamiento de un osciloscopio del trabajo número 21 de montaje. Bien, acá tenemos dos aparatos, un generador de señales y el osciloscopio en sí. El generador de señales, lo único que nos va a variar va a ser la forma en la que vemos nuestra señal. Por ejemplo, la que estamos viendo ahora es una onda senoidal, esta es una onda más bien triangular y esta es una onda completamente cuadrada. Bien, ahora solo vamos a ver la onda senoidal. Entonces, en esta onda lo que vamos a hacer va a ser venir hacia el osciloscopio y ver que tenemos dos perillas. Esta perilla, que se llama voltaje por división, lo único que va a hacer va a variar la cantidad de voltios que vemos por cuadrados, ¿no? Entonces, si lo dejamos en 2, ahí mide más o menos 1.5 cuadraditos, ¿no? Esto lo único que va a variar es cómo vemos la señal. No va a variar para nada los valores que tengamos de nuestra fuente, por ejemplo. Y esto va a ser los segundos por división, que también va a variar, pero a lo largo.
Entonces, esto lo ajustamos para ver bien la señal. Entonces, ahora, para sacar los valores, para calcular los valores de cuánto mide esta señal en cuanto a amplitud y frecuencia, para la amplitud tenemos que hacer multiplicar los cuadraditos que mide de alto la señal por la cantidad de voltios por división que tengamos en nuestra perilla. Por ejemplo, en este caso tenemos 1.5 cuadraditos de alto por 2 voltios cada división. Entonces, 1.5 por 2 son 3 voltios. Y lo mismo, pero con la frecuencia, ¿no? La frecuencia sería 1, 2, 3 y 4 cuadraditos de largo por 0,001 segundos, o sea, 1 milisegundo, lo que nos va a dar 0.004. Ahora, dividimos 1 por 0,04 y nos va a dar 250 Hz. Son los valores que tenemos precisamente acá, que nos muestra que tenemos en nuestra fuente. Bien, así es como funciona el osciloscopio junto al generador de funciones. Bien, vamos a medir estos dos tomacorrientes que representarían las tensiones de red en diferentes países. Bien, para medir corriente alterna, lo que vamos a hacer es, primero conectar lo que serían las puntas de prueba. Ahí, bien. Y vamos a ir a lo que sería la parte de corriente alterna. Y vamos a obtener el valor de unos 230 voltios. Como por ejemplo es el valor que se recibe en Argentina, por ejemplo. Bien, ahora vamos a ir a el tomacorriente de abajo. Un segundo. Ahí. Bien, y hacemos el mismo procedimiento y nos va a dar unos 120 voltios, como por ejemplo se recibe este valor en Brasil o Estados Unidos. Justo arriba de estos dos tomacorrientes tenemos un generador, ¿no? Vamos a encontrar un generador que nos va a otorgar, como el símbolo lo indica, corriente continua. Entonces vamos a medir una escala que esté igual o mayor al valor que vamos a medir, que en este caso serían unos 20. Ahí. Y bueno, acá nos daría 5.35 volts. El siguiente circuito corresponde a un controlador transistorizado con relé, también denominado driver. Es un circuito que nos permite manejar grandes corrientes a partir de una señal pequeña. Esta señal, que usamos para manejar el relé, la llamamos señal de control y la manejamos por medio de un transistor. El transistor trabaja dejando pasar la corriente o evitando que pase. Este funcionamiento es el mismo que el de una llave, con la diferencia que en el del transistor se llama funcionamiento en corte o en saturación. Este tipo de circuito es muy útil ya que nos permite darle paso a la corriente a aparatos eléctricos de mucho consumo que el transistor no puede manejar por sí mismo. Por esta razón, se recurre a realizar la acción de control por medio de un relé. Puede servir para controlar motores, electrodomésticos, luces, aspersores, simuladores de presencia, etc. También podemos utilizarlo como controlador de circuitos digitales como Arduino, Raspberry Pi, etc. En el driver, a través de la llave switch 2 o el pulsador 2, lo que hacemos es cambiar la entrada desde un 1 lógico para arriba, que viene a ser ahí, y un 0 es para abajo, que sería ahora. Bien, a partir de cuando ponemos un 0 lógico, la corriente comienza a fluir desde el positivo, que vendría a ser ahora, desde el positivo pasando por R1 o resistor 1, hasta el optoacoplador, y para comprobar que fluye la corriente, el LED D2, que es este, se prende comprobando que en el optoacoplador fluye la corriente. Dentro del optoacoplador, este genera luz ya que dentro hay un encapsulado de 4 patas.
esa luz que apuntan hacia la base del transistor que está dentro del optocoplador. Hace que el transistor se sature, deje pasar corriente entre el colector y el emisor y que se convierta en un cable en el cual se empieza a circular la corriente desde la fuente de 12 voltios hacia más, haciendo que el transistor Q1 también sature, que vendría a ser este, obteniendo la activación del relé, que en este momento está ahí, que antes estaba acá, en esta patita. Bien, este al activarse se une al normal abierto, ya que antes estaba unido al normal cerrado. Esto hace que la bornera triple funcione totalmente. El switch 1 o el pulsador 1 se lo deja cerrado, ya que este sirve por si no vamos a utilizar la fuente de 12 voltios, usaremos la fuente de 5 voltios de la entrada, que vendría a ser esta. Bien. Pero si abrimos el switch 1 o pulsador 1, lo que logramos es tener un circuito completamente separado, ya que lo único que los une es la luz del optoacoplador, que es Q2, para excitar el transistor Q2 y hacer que circule corriente a través de él. Ahí estaría abierto y esto sería cerrado. Un regulador de intensidad de luz o dimmer es un aparato eléctrico o electrónico que nos permite regular el nivel de luz de uno o varios puntos de luz, por ejemplo de una lámpara, un fluorescente o una lámpara LED. En inglés, dimmer significa regulador de intensidad y o voltaje. Precisamente, es lo que hacemos para que nuestro punto de luz tenga una intensidad de luz variable, regular la intensidad que circula a través de él o regular la tensión de sus dos conexiones. El siguiente circuito corresponde a un variador que puede ser utilizado para varios usos. En el caso de variar la intensidad de luz, estaremos en presencia de un dimmer. Si lo usamos para motores, un variador de velocidad; en resistencias, un variador de temperatura, etc. Bien, la demostración del funcionamiento. Acá del 50, por ejemplo, si lo bajamos, si vamos bajando, se puede ver cómo la lámpara se va a ir prendiendo. Lo dejamos en un 10% más o menos. Ahí, como se puede ver en el medidor, ahí está la corriente que fluye. Lo que tenemos acá es un búmetro compuesto por 10 LEDs, un circuito integrado de 18 pines, un potenciómetro y un pulsador y un parlante, más dos resistencias. Bueno, para comprobar que este funciona, obviamente no tiene que aparecer ningún error acá en esto. Y debería funcionar si pulsamos en play. Como se ve, funciona, y ahora va a aparecer un ruido medio incómodo. Bueno, ese sonido se debe a que hay problemas técnicos en la aplicación, pero no pasa nada. Bueno, como se ve, funciona perfectamente porque los LEDs se prendieron. Y bueno, un búmetro, que es lo que tenemos acá. Este es un dispositivo indicador en equipos de audio para mostrar el nivel de señal en unidades de volumen. También es llamado indicador de volumen. Bueno, este está basado en LEDs. Es sencillo de construir, ya que apenas requiere un poco de componentes electrónicos. Y en internet se pueden encontrar muchos esquemas diferentes con distintos circuitos integrados o transistores. El proyecto es un búmetro basado con el CILM 3914
que internamente consta de una serie de amplificadores operacionales en modo comparador, con los cuales se activa una escala de LEDs en pasos que dependerá del voltaje de referencia ajustado en el circuito integrado. Sus características dinámicas se determinaron sobre la base de la aparente respuesta del oído humano, de manera que si se aplica una señal sinusoidal que exija un salto de más 20 unidades de volumen, el instrumento tardará 0,3 segundos en estabilizar su deflexión con un amortiguamiento crítico. Ya, bueno, acá está el trabajo práctico número 3 de reparaciones de PC. Pedía que teníamos que jugar el jueguito y hacer algún que otro arreglo. Acá está en el modo carrera, me piden que mejore la memoria RAM de esta computadora a 16. Primero tenemos que retirar obviamente la tapa. Ahora buscamos la memoria RAM y abrimos los clips para poder retirarlo. Retiramos y ponemos nuestra nueva memoria. Una vez instalada, ponemos la tapa, conectamos todo para poder probar la PC y ver si anda. Bueno, es todo conectado, encendemos la PC y vemos si anda. Y acá podemos ver que funcionó. Hola profesor, buenos días. Este es el trabajo número 3 de reparación de PC. Acá estoy con una computadora que me pidieron que reemplace el aire por refrigeración y que la limpie un poco. Primero se tendría que retirar la tapa. Luego retiramos la conexión. Le retiramos el ventilador. Bueno, ahora conectamos el nuevo ventilador que no está roto. Lo conectamos. Ahora lo limpiamos. Y ya después de haberlo limpiado, ya le instalamos la tapa. Y ahora la probamos para ver si anda. Bueno, para el tutorial este que usted profe nos pidió hacer, lo primero que debemos hacer es instalar la fuente de poder, que la encontramos acá en el inventario. ¿Dónde está? Acá está. Voy a instalar cualquiera, no me especifica el tutorial cuál debía instalar. Puse automáticamente para que se conecten los cables, porque si no me iba a durar demasiado el video y no es la idea. Luego de la fuente, que es la que alimenta toda la PC, tenemos que instalar la placa madre, que es la encargada de interconectar la memoria RAM, la pantalla, el teclado, etcétera. Y eso, esta placa base, voy a instalar la mejor que aparece acá, porque me gusta directamente. Ahí acabo de ver que se conectó todos los cables. Después lo que hay que instalar es el CPU, que es encargado de procesar y ejecutar toda la información que manda algún software o algún hardware de la PC. Y para ello hay que vamos a agarrar una de... ¿dónde está la de 8 núcleos? Una de 8 núcleos de 5000 MHz. Para instalar tengo que abrir el protector de CPU, y luego de instalarla
Lo cerramos y lo primero lo que hay que hacer es ponerle la pasta térmica que llena el vacío entre el enfriador del CPU y el CPU directamente, y ayuda en la refrigeración. Luego de ello hay que poner el refrigerador del CPU, cualquiera que aparece acá es lo mismo. Ahí automáticamente se conectó. Después lo que hay que hacer es instalar el cooler. Ya lo hice, así que habrá que instalar la tarjeta gráfica. Para eso tengo que sacar estas piezas de caja, la tapa de PCI. No, esa primera no la tiene que sacar. Tarjetas gráficas. Esta es una de las mejorcitas que aparece en este programa de simulación. Ya automáticamente se conectó. Después la memoria RAM, que es la encargada de almacenar la mayoría de los programas para después cargarlos lo más rápido posible. Para ello tengo que abrir estos clips de memoria para insertarlas. Y en este caso, por lo que veo, hay diferentes tipos de slots de la memoria, porque hay o sea, hay dos diferentes a los principales que están ahí, porque automáticamente te dice que sí o sí uses de la misma marca y el mismo modelo de la misma RAM. Por ejemplo, ahí va ese, entonces tendría que poner el mismo, pero en este de acá. Es para aumentar para que rinda mejor el RAM. Y lo mismo en este de acá y este de acá. Son de la misma marca, pero diferente color. Y en teoría tendría 64 gigabytes de RAM. Ahora lo que hay que hacer es instalar el disco duro, que se encarga de almacenar todos los programas, el software y el sistema operativo. Que eso, ¿dónde está? Almacenamiento, acá, disco duro. Voy a instalar 2 de 4 terabytes para que sobre. Ahí se instaló, cierro la rejilla y ahora procedo a instalar el segundo. Y en teoría ya debería estar. Lo único que hay que hacer es poner las partes que faltan. Los ventiladores de caja son encargados de enfriar toda la PC. Tienen algunas partes, por ejemplo acá, que se pueden poner en el frente de la PC, que estas se conectan a la placa madre también. Y en teoría ya debería estar. Ahora voy a armar las piezas que sobraron de la caja en el filtro antipolvo, la parte frontal, esta tapita de acá la tengo que poner porque está medio en pedo, parte trasera, y esta parte de delante. Ahora lo que hay que hacer es, como no tiene ningún sistema operativo instalado, lo que debo hacer es ingresar inventario y tomar la unidad USB y conectarla. Automáticamente tiene ya la memoria USB instalada. Instalada no, tiene el programa
adentro para instalar automáticamente el sistema operativo. La encendemos con la letra P y automáticamente se instala. Y yo diría que eso es todo. Ya ahí dice que no hay SO instalado, sistema operativo. Y ahora listo, la PC anda a la perfección. Acá tenés algunos programas que son el antivirus, el rendimiento de pieza, el afinador de GPU, etcétera. Y bueno, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Diego Sarmiento de la técnica 1 y en esta ocasión me encuentro con mi compañero Manuel Constancio. Ambos les explicaremos el funcionamiento del brazo robótico diseñado dentro de las materias sistema de control y sistema de comunicaciones. Cabe recalcar que el brazo robótico se encuentra en la casa del profesor y nosotros desde nuestra casa lo controlamos a través de un dominio que se llama tecnica1mdp.dnns.net. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Bueno, la finalidad del proyecto es controlar el brazo robótico desde cualquier parte del mundo mediante internet. Ahora desde la página vamos a proceder a encender la luz y se comenzará a mover el brazo robótico conforme yo voy tocando los botones para agarrar un objeto y transportarlo a otro lugar. Hablando un poco de la estructura del brazo, sus piezas están construidas por impresión 3D. Hay 4 servomotores con sus respectivos cableados, una placa de Arduino y una placa de Arduino Shield Ethernet. También hay que mencionar que nosotros desarrollamos una programación para que se pueda comunicar cualquier persona en el mundo utilizando el link de la página para conectarse al servidor web de la Shield y así poder controlar el brazo robótico. Ahora mi compañero Manuel Constancio le va a comentar resumidamente cómo es el programa y qué finalidad tiene el programa hecho en Arduino. Bueno, analizando el programa, tenemos la declaración de librerías, la declaración de las variables y la parte de la conexión con la página web. En este caso, mediante el comando client.println, nosotros pudimos colocar un código HTML para que se comunique con el Arduino y lo pueda interpretar siendo el Arduino el host de la página web. Bueno, acá mediante el comando readString.indexOf lo que hace el Arduino es tomar la información que tiene de la página web y mediante un if, que sería una condición, determinar si debe de prender el LED o lo debe apagar, y a su vez también hacer lo mismo con los servomotores en sí, moverlos para la izquierda, para la derecha, o abrir el brazo o cerrarlo. Mediante esta situación de la pandemia mundial, hemos decidido que el profesor se encargara de la parte del hardware, es decir, la parte de la estructura y el conexionado de toda la robótica, y nosotros de la parte del software, que sería todo el programa y su correcto funcionamiento. Bueno, la verdad que no hay muchas más cosas que decir, sino este detalle que es muy importante, que este proyecto viene desde el año pasado con los chicos de séptimo que egresaron el año pasado, y esta es básicamente una continuación del mismo. Se espera que el año que viene se pueda mejorar este proyecto y que pueda seguir sirviendo de fruto de conocimiento para futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, voy a explicar el funcionamiento del circuito. Este circuito consiste en un puente H transistorizado, una llave de 3 posiciones y un motor y los diodos de protección.
Bueno, la llave va a tener tres opciones. Va a tener la opción de apagado, el giro derecha y giro izquierda. En posición derecha, la corriente, vamos a darle play. Giro derecha, la corriente circula por los transistores Q2 y Q3, que estarán en saturación, y el motor estará polarizado positivamente, lo que hará que gire a sentido horario. Después, cuando pasemos a izquierda, los que van a estar saturados son Q1 y Q4. Como la corriente va a pasar entre Q1 y Q4, la corriente que le llega al motor lo que genera es que el motor se polarice negativamente, se invierta la polarización. Y eso va a hacer que gire para el otro lado. Y eso sería todo. Bueno, voy a explicar el funcionamiento de un puente H integrado con dos motores y dos llaves estándar. Cada motor podrá invertir su giro de manera independiente, utilizando, en este caso, esta llave va a controlar este motor y esta otra llave va a controlar este otro motor. Lo que nos va a permitir cada llave es cambiar los estados lógicos de las entradas. Como se puede ver, el motor gira para ambos lados. Este lo hace de igual manera. Este circuito funciona igual que el puente H transistorizado. Lo único diferente que tiene es que en vez de usar transistores está todo comprimido dentro de un integrado, lo que lo hace más fácil. Y eso sería todo. Bueno, este es un trabajo armado en Cisco Packet Tracer, que es un programa que actualmente usa Cisco para certificar a sus estudiantes. En este programa veremos la interconexión entre dos redes dentro de una biblioteca. La primera red estará compuesta por un switch, 5 PCs de escritorio, un access point que va a permitir la conexión inalámbrica de 3 notebooks, y la segunda red, que estará compuesta por un switch, una impresora de red, un teléfono IP, otro access point que va a permitir la conexión inalámbrica, en este caso de 2 smartphones y 2 tablets. Las dos redes también van a tener dos routers que estarán ruteados con protocolo RIP, y cada router va a manejar una red distinta. También cada router va a presentar una gateway, en este caso el primer router va a tener una gateway que va a ser 192.168.1.1, que será la gateway de este router, que permitirá la conexión entre todos los dispositivos de esta red, y este otro router que va a tener una gateway distinta, que va a ser 192.168.2.1, que va a permitir la interconexión entre todos estos dispositivos. Bueno, como podemos ver, ahora podemos comprobar el funcionamiento de la red enviando un mensaje desde una red a otra. Por ejemplo, de este celular a esta computadora, y como podrán ver es exitoso. O si queremos mandar a imprimir algo desde la laptop a la impresora, como pueden ver también es exitoso. También podemos ver el tiempo real en el cual el mensaje llega. Vamos a probar con la computadora y con la impresora. Podemos ver cómo se envía el mensaje. Y como podrán ver es exitoso. Y eso sería todo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada vamos a inspeccionar un poco el código
Bueno, incluimos la librería servo.h para poder controlar nuestros servomotores. Luego declaramos nuestros 3 motores. Bueno, yendo al void setup, primero que nada inicializamos la comunicación serial y después le damos valores al Arduino de a dónde enviar los valores en sí, los pulsos para el servomotor. Bueno, entrando al void loop, configuramos los grados que queremos que se muevan los motores. Es decir, primero que nada, nuestros 3 motores van a ir al grado 0, van a tener un delay de 1500 milisegundos y después el primer servomotor se va a mover a los 90 grados. Va a pasar por un delay de 1000 milisegundos y después el segundo motor va a hacer lo mismo. Y luego el tercer motor. Después, en la tercera parte de nuestro programa, el servomotor va a ir a los 180 grados, pasando por un delay de 1000 milisegundos. Luego va a repetir el ejercicio el segundo servomotor. Y por último, el tercer servomotor va a hacer lo mismo. El ciclo se vuelve a repetir y los 3 motores al mismo tiempo van a su grado 0. Vamos a ver la simulación. Muchas gracias. Paso a explicar lo que serían el trabajo de servomotores. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables de servomotor, el servomotor 1, el servomotor 2 y el servomotor 3. Segundo, a cada servomotor vamos a definirle una pata distinta del Arduino. En este caso el servomotor 1 va a tener la 8, el 2 va a tener la 9 y el 3 va a ir conectado a la pata 10 del Arduino. Después, con esto de acá vamos a poner los 3 servomotores que arranquen en 0 y después cada un segundo va a ir moviéndose 90 grados. 90 grados, 90 grados, los 3. 2 veces se van a mover 90 grados y por último se van a mover en 180 y van a volver a arrancar. Vamos a ver el funcionamiento en el Proteus. Se ponen en 0. Empiezan con los 90 grados. Y ahora pasarían a ser 180. Y ahí arranca de vuelta. Y eso sería todo el funcionamiento del programa. Este es un circuito basado en el control de 4 servomotores con un potenciómetro cada uno. Este potenciómetro va a controlar este servomotor, este otro, este con este y este con este otro servomotor. Le damos play. Se ponen en 0. Bueno, y ahora lo único que tenemos que hacer es variar el potenciómetro y cada vez que variemos el potenciómetro el servomotor va a moverse. Para ambos lados. Esperamos el segundo. Probamos el tercero. Probamos el cuarto.
Y eso sería todo el funcionamiento del programa. Ahora voy a explicar lo que sería el código que usamos, que lo hice en Arduino, que es este que está acá. Lo primero que vamos a hacer es definir los servos que vamos a utilizar. En este caso, como son 4, tenemos que asignar el 1, el 2, el 3 y el 4. Después definimos el potenciómetro y a qué pata del Arduino va a ir, a qué pin. Y después definimos los valores de los potenciómetros de los 4. Después definimos a dónde va a ir conectado cada servomotor. En este caso va a ir al pin 8, 9, 10 y 11 del Arduino. Después leemos los valores que tiene el potenciómetro. Después a cada valor que dé el potenciómetro tenemos que transformarlo a un valor que pueda leer el servomotor. Y por último, el valor que lea el valor del potenciómetro lo va a leer el servomotor, y el servomotor lo que va a hacer es funcionar para el lado que sea, para el lado que le indique el potenciómetro. Y eso sería todo.